Amén. Así que le damos gracias al Señor y comenzamos. Entonces, ya. Como bien usted ya sabe, estábamos el martes pasado en Lucas, ya en Lucas, en el capítulo 2, los últimos versículos que eran del 41 al 52. Ya, vamos a hacer un breve resumen, usted ya al menos debe acordarse, si no se acuerda, puede ver el video anterior que está ahí guardadito para que usted venga a verlo, ¿ya? Martes pasado estuvimos viendo, ¿verdad? Sobre el niño Jesús en el templo, ¿ya? Veamos que, como era de costumbre todos los años, ¿verdad? Se hacía en la fiesta de las Pascuas y, bueno, se reunían todas las familias, ¿verdad? Todo el pueblo judío se reunía, ¿verdad? Para ir al templo a celebrar esta fiesta, ¿ya? Entonces se hacían caravanas, veíamos que se hacían grandes caravanas, ¿verdad? Donde se reunían todos, iban todos ahí, ¿verdad? Cantando, alegres, a celebrar esta Pascua. Y también hablábamos que es lo más probable que se reunían, ¿verdad? Todos ellos para también hacer una forma de protección, ¿verdad? Para los ladrones que andaban por todos lados, siempre han habido ladrones, así que gente que ¿cómo se llama? Es mala, ¿verdad? Amiga de lo ajeno. Entonces también decíamos que lo más probable es que se reunían de esta forma y hacían grandes caravanas, ¿verdad? Para también protegerse entre sí. Pero veíamos que venían de todas partes, gente, ¿verdad? Venían de todos los puntos, ¿verdad? De ese lugar, venían de muy, muy lejos, venían a esta celebración, a esta fiesta en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, era como, era normal que todos se juntaran en el camino porque un solo camino era el que los llevaba para allá, para el templo. Entonces, era gran la cantidad de gente que llegaba a Jerusalén, que decíamos que se cuadruplicaba. Claro, se cuadruplicaba la cantidad de gente en ese tiempo o en esa fecha de festividades, ¿no? En Jerusalén. Así que entonces podemos ver toda la cantidad de gente que llegaba ahí. ¿Te acuerdas la cantidad de gente que era, más o menos? 25.000 aproximadamente, claro. Y fácilmente sobrepasaba los 100.000. Los 100.000 porque se cuadruplicaba, ¿ya? Entonces era muy difícil. 25.000, claro. Claro, sí, 25.000, sí me acuerdo que eran 25.000. Sí, se cuadruplicaba o quintuplicaba, decíamos incluso fácilmente, claro, en ese tiempo. Y veíamos que, claro, con toda esta cantidad de gente había mucha demanda de lugares donde poder pasar esta Pascua. Entonces subían los precios, ¿verdad? Había gente, porque había que cambiar monedas también, ¿no es cierto? Claro, tenían que tener el animal también. El animal. Que fuera aceptado, obviamente, por los personajes que están en el templo, que también vamos a tocar ese punto, claro, el día de hoy. Claro, que eran los sacerdotes, ¿verdad? Y todo eso. Tenían que tener el tip bueno. Claro, y dentro de todo esta fiesta, esta festividad, ¿verdad? Llega el momento ya de término de toda esta fiesta y se devuelven todos, así como llegaron todos juntos, vuelven otra vez a sus hogares, ¿verdad? Y veíamos en la escritura que a un día de camino, ¿verdad? De regreso, ya después de haber terminado estas fiestas, ¿verdad? Sí, 25.000. Claro. María y José se dan cuenta de que no está su hijo. Claro, recordemos que habíamos dicho que eran 3 o 4 días camino de donde ellos habitaban, ¿cierto? Que eran en Galilea, en Nazaret, hasta Jerusalén. Que eran 120, 130 kilómetros. Claro. Pero después, obviamente, que ya veíamos que María y José respetaban todas las cosas y cumplían las cosas que el Señor le mandaba, ¿cierto? Entonces, una vez que ya termina toda esta fiesta, esta festividad, ¿cierto? Ellos van de camino de regreso. Y como decía Pedro, iban un día de camino de regreso y se dan cuenta de que el niño Jesús no estaba. Claro, el niño no estaba. El niño no lo encontraba. Este niño Jesús no estaba por ningún lado.
Y bueno, como todo padre, preocupado, ¿verdad? Buscaron por todos lados, ya cuando no lo encontraron dentro de toda la caravana de familiares y amigos, conocidos y todo el tema, ellos toman la decisión de devolverse, ¿ya? Y como ya iban a un día de camino, la vuelta era un día, ya llevamos dos, ¿ya? Y llegan a Jerusalén, lo buscan. Claro, por eso decía ahí en la misma escritura que eran 3 días. Después de 3 días lo encuentran. Claro. Porque el tercer día lo están buscando ahí en... Claro, y otro día es para buscarlo, ¿verdad? Entonces vemos ahí que fueron 2 días o 3 días, yo creo, de desesperación para María y José porque no encontraban a su hijo. ¿Bien? Y vemos ahí que había otra situación con el niño Jesús. Mientras los papás los buscaban, él estaba en un lugar especial. Él estuvo ahí harto tiempo. Todo ese tiempo que los papás los buscaban, a lo mejor antes de que lo empezaran a buscar, ya él estaba dentro del templo, ¿verdad? Y estaba aprendiendo, haciendo preguntas, escuchando, ¿verdad? Y veíamos que él era muy inteligente. Claro, y los que estaban ahí, veíamos que los doctores de la ley que estaban ahí con él, ¿cierto? Se maravillaban de las preguntas que le hacía y cómo él se expresaba con tan sola esa edad. Claro. Eran 12 años, ¿cierto? Y las preguntas que hacía y todo eso. Claro, eso también es una nota importante. Él tenía 12 años, ¿ya? Tenía 12 años. Y ya estaba dentro del templo, ¿verdad? Mira, me viene también a la memoria que a esa edad, ¿verdad? Entre 12 y 13 años, estaban en una transición, ¿verdad? Donde estaban preparándose ya todo lo que es la enseñanza, la escritura. Claro, para hacerse responsables ante la ley. Porque antes de ese periodo, veíamos que de los 5, ¿cierto? Hasta esa edad, ellos estaban siendo instruidos constantemente, ¿cierto? Claro. Pero ya pasando en esa etapa de transición, como decías tú, desde los 13 años aproximadamente, que ya ellos pasan a ser responsables ante la ley. Ante la ley. Entonces, en esa situación estaba Jesús, ahí delante de todos los doctores de la ley, como dice Joana, de aquellos que tenían todos estos magísteres. Los estudios. Claro, tenían todos estos magísteres en el estudio de la Escritura y eran conocedores de la Escritura. Estaba Jesús. Estaba en ese momento cuando, ¿qué pasa? Llegan los papás, lo encuentran ahí, ¿verdad? Lo vieron y se sorprendieron en él, porque a lo mejor lo buscaron por cualquier otro lado donde un niño podría haber andado, jugando, no sé, por ahí. O quizás podrían haberse pasado también, por mente se le hubiese pasado la idea de que le pasó algún accidente o algo. Claro, porque como vemos acá, ellos estaban desesperados buscando. Claro. Pero lo encontraron en el lugar. Claro, no le había pasado nada. Claro, es que ahora que lo encontraron en un lugar que ellos quedaron sorprendidos, dice la Escritura, cuando le vieron a él. Entonces, ellos, bueno, en este caso María, ¿verdad? Le dice a Jesús, ¿por qué no has hecho así? ¿Ya? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Aquí podemos ver que María sí estaba muy angustiada, muy preocupada por su hijo, ¿ya? A lo que Jesús le responde, este niño de 12 años le dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Ya? Ahí veíamos que Jesús le hace un recordatorio de su condición, de quién era él, ¿verdad? ¿Por qué estaba él ahí? ¿Verdad? Y dice la Escritura que ellos no entendieron las palabras que le habló Jesús. No las entendieron. Pero sí que María, ¿verdad?, las guardaba en su corazón. ¿Ya? Y ahí es cuando él ya, la Escritura dice que él regresa, ¿ya?, con sus papás, con su madre y su papá, ¿verdad? Y se sujetaba y se sujetó a ellos. ¿Ya? O sea, en ningún momento les dijo, no, váyanse, déjenme aquí. Porque lo obedecían todos, ¿cierto? Claro. Y uno de los mandamientos
quinto mandamiento, dice, honra a tu padre y a tu madre. Y él estaba sujeto a sus padres. Así que él volvió, ¿verdad?, con sus padres a su casa, ¿verdad? Y bueno, ahí vemos que María guardaba todas estas cosas que estaban pasando, que estaban sucediendo y que estaba viendo a Jesús cómo crecía, ¿ya? Y por último, dice la Escritura que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y gracia para con Dios y los hombres. Vemos que ahí vemos su condición, ¿verdad?, de Mesías, o sea, de Salvador, de Dios, ¿verdad? Porque él estaba creciendo en sabiduría, estaba creciendo en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, no solamente era algo solamente para que los hombres lo vieran, sino que era con Dios la cosa. Conforme a la palabra de Dios, estaba haciendo la voluntad de su Padre, creciendo y aprendiendo de todo lo que estaba escrito, ¿ya? Pero María, ¿verdad?, a María, en especial a María, yo creo que le habla más a María, ¿verdad?, sobre su condición, de lo que él estaba haciendo esta transición, ¿verdad?, de niño, o sea, de 12 años, 13 años, ¿verdad?, allá hacerse responsable, ¿ya?, ante la ley y el conocimiento que tenía de la Escritura. Claro. ¿Ya? Bueno, ahí en el estudio anterior se habló más en profundidad todo esto. Esto igual estuvimos viendo, ¿cierto?, que no solamente este punto particular de la transición, ¿cierto?, de hacerse responsable ante la ley, sino que también estábamos viendo que también hay una transición, porque él estaba bajo al cuidado de sus padres, pero de a poco, ¿cierto?, iba a ir siendo más responsable y obviamente, y ya eso fue a lo que vino, a cumplir la voluntad de su Padre, mi verdadero Padre, ¿cierto?, Padre Celestial. Entonces veíamos también que a medida que eso fuese sucediendo, a María obviamente le iba a ir doliendo todo esto, ¿cierto? Pero eso, bueno, veíamos que era como, de cierta forma, como que se acercaba a la profecía que le había dado este varón, ¿cierto?, en el templo. Que decía que como una espada le iba a atravesar. Que obviamente habíamos dicho también que ese punto culmine iba a ser cuando lo viese en la cruz. Pero hasta ese momento no iba a entender, pero posteriormente, cuando ya viniese el Espíritu Santo, ya ella iba a comprender, y no solamente ella, sino también que todos. Claro. Por eso, pero lo dejamos invitados, ¿cierto?, que si no vieron, ¿cierto?, todo eso, no lo oyeron, pueden ver el estudio anterior, que ahí está más explicado en profundidad. Amén. Amén. Bien, eso fue el repaso del martes pasado, así a grosso modo. Ahora vamos a continuar con Lucas, con el capítulo 3, ya para que se prepare ahí en Lucas capítulo 3, vamos a estar viendo, yo creo que los primeros 2 versículos, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque vamos a hacer como una introducción, ¿cierto?, a lo que es el principio del ministerio tanto de Juan como Jesús. Así que vamos a estar viendo ahí el contexto, cómo se va desarrollando esto, vamos a ir viendo la situación histórica, vamos a ir viendo también la cronología que nos da Lucas, porque Lucas es especialista en eso. Como buen historiador, ¿cierto?, él nos da ahí todas las cosas con detalle, ¿ya? Pero bueno, ahí vamos a ir viendo. Vamos a leer los primeros 2 versículos de este Lucas 3, que dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Licianías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Amén. Bien. En esos 2 versos, ¿cierto?, vamos a ir avanzando el día de hoy, pero, como les decía, este es más que nada como una introducción a lo que acabamos de leer. Tenemos que ver qué es lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Primeramente, tomar en consideración que hemos estado en Lucas, ¿cierto? Y los primeros 2 capítulos de Lucas, ¿cierto? Él habla en sí de lo que ronda al nacimiento, ¿cierto?, de Juan el Bautista y también de Jesús, ¿ya? Pero ahora entramos a este capítulo 3, ¿ya? Y del episodio que tú hablabas anteriormente, que estaba, ¿cierto?, al final del capítulo 2.
que era acerca de este niño Jesús en el templo, con tan solo 12 años. Desde ese último episodio hasta este versículo que acabamos de leer, ya han pasado aproximadamente 18 años, para que tengamos en consideración. Ya han pasado 18 años, claro. Entonces, ya ha pasado este tiempo, acá el ministerio público tanto de Juan como de Jesús están a punto de comenzar. Habíamos visto, ¿cierto?, que desde ya hacia 30 años atrás había venido, ¿cierto?, este anunciamiento angelical acerca del nacimiento tanto de Juan como de Jesús, ¿cierto? Y desde ese entonces en adelante, ellos solamente habían estado, por ejemplo, Juan, recluido, ¿cierto?, en estos lugares desiertos, hasta el día, ¿cierto?, de su manifestación a Israel. Y Jesús, por otro lado, estaba en esta aldea, en esta pequeña aldea de Nazaret, ¿cierto?, allá en Galilea, ¿ya?, alejado de todo, y obviamente estaba sujeto a sus padres, como terminaba, ¿cierto?, los últimos versículos que exponía Pedro acá en el resumen, ¿ya? Pero a grandes rasgos no se explica más allá, como lo habíamos dicho también en el estudio anterior, ¿cierto? En la escritura se nos da lo que nosotros necesitamos, indagar más allá ya a nosotros no nos compete, ¿ya? Pero, ¿cierto? Durante estos 30 años, si ellos han estado en reclusión, ¿cierto? La nación en general, cuando fue el tema de la anunciación, ¿cierto? Que habíamos visto, ¿cierto? Sí. No solamente cuando fue anunciado su nacimiento, sino que posteriormente también veíamos que también hubo una anunciación, por ejemplo, cuando vinieron los magos, o cuando, por ejemplo, los ángeles, cuando los ángeles también se le vienen delante de los pastores. Claro. ¿Ya? Pero la gente en general, ¿cierto?, no prestó mucha atención a todos estos eventos, ¿ya? Como que no prestaron mucho oído a estas profecías, ¿ya? Pero veíamos que sí había un grupo privilegiado, que sí prestó oído, que claro, no eran muchos, ¿ya? Pero sí ellos estaban esperando esta consolación de Israel, esta redención, ¿cierto? Y ellos conocían, ¿ya?, porque le había sido anunciado, ¿ya?, quién era Juan y también quién era Jesús. Pero hasta este entonces, como les decía, ya han pasado 18 años, y lo más probable es que ese pequeño grupo de privilegiados ya no estaba en escena, ¿cierto? Tomando en cuenta que Zacarías y Elizabeth ya eran ancianos cuando les fue anunciado el nacimiento de Juan. Claro. Ya probablemente aquí ya no estaban. Simeón y Ana también eran de avanzada edad. Lo más probable es que tampoco acá estaban. Y también se dice que José, lo más probable es que tampoco ya... Sí, porque, como bien decías tú, desde el último versículo que habla acá hasta el primer versículo del capítulo 3, o sea, el último versículo del capítulo 2 al primer capítulo del versículo 3, han pasado 18 años, ¿verdad? Y ya Jesús ahí tenía 12 años, ¿verdad? Entonces, si sumamos, nos estarían dando 30 años. Entonces, han pasado 30 años desde la anunciación, de la anunciación, ¿verdad? De todo lo que se habló de Juan, los profetas que estaban ahí, ¿verdad? La profetisa que estaba ahí y todo eso. Lo más probable es que ya ellos ya... Jesús, claro. Lo más probable es que ya... Claro, ya que ninguno de ellos haya estado. Claro, allá en este entonces lo más probable es que ya no. ¿Ya? Y con respecto a los ángeles que habían hecho la anunciación, obviamente ya habían regresado a su morada, ¿cierto?, que está en el cielo, ¿ya? Y entonces podemos decir que hasta este entonces, ¿cierto?, que está a punto de comenzar el principio del ministerio terrenal de Jesús, ¿cierto?, y también el ministerio de Juan, ya han pasado 30 años, podríamos decirlo, desde que se anunció su nacimiento hasta ahora. Hasta ahora, claro. ¿Ya? Hasta ahora. Son 3 décadas de silencio que ya estaban a punto de concluir, ¿ya? Pero obviamente, ¿cierto?, el ministerio de Juan marcaría también el final de un silencio que era aún más prolongado, como estos 400 años de silencio,
Claro. Sumándole estos 430, podríamos decirlo, años de silencio, entre comillas, desde el último profeta que quedó en el Antiguo Testamento, ¿ya? Que era Malaquías. Desde Malaquías, ¿cierto?, hasta este principio de cuando ya se va a iniciar este ministerio de Juan, 430 años aproximadamente, ¿ya? Pero ese silencio está a punto de concluir. Rotos, por decir. Claro. Y cuando, bueno, durante todo este periodo, obviamente, las cosas o sea, bueno, ya lo hemos visto, era un periodo bastante sombrío. Claro, Dios nos escogió, ¿cierto? Un momento que dijera, ya vamos a esperar que todo se arregle y ahí voy a mandar a mi hijo. Claro, un momento de comodidad donde todo prosperaba y todo florecía y todo eso. No, sino que cuando se sube el telón, ¿cierto?, de los ministerios tanto de Juan como de Jesús, Israel, hermano, está sumida en una profunda oscuridad. Y es lo que vamos a estar viendo, de cierta forma, el día de hoy, ¿ya? Hablando en lo político, ¿ya? ¿Cómo estaba este contexto antes de la manifestación, ¿cierto?, de pública de Jesús y todo esto? Veíamos, ¿cierto?, que antes de esto estaba Herodes, papá. Herodes, claro. ¿Ya? Pero después veíamos que posteriormente a él quedaron sus hijos, ¿cierto? Y específicamente veíamos que cuando estaba Jesús, ¿cierto?, Jesús en Egipto, ¿cierto?, con sus padres, José quería volver a Judea, pero consideró que estaba otro personaje que era bien polémico, bien especial, sí. Que era Arquelao, ¿ya? Él es el que estaba, ¿cierto?, acá como rey en Judea, estaba gobernando acá en Judea, ¿ya? Pero este fue un hombre bastante, bueno, digno hijo de su padre, ¿ya? Los judíos no lo querían, ¿ya? Él tenía a la nación sumergida, ¿cierto?, bajo totalmente oscuridad. Claro. Era muy malo, ¿ya? De hecho, se dice ahí históricamente que ejecutó a 3.000 personas judías, ¿cierto?, porque hicieron una revuelta. Una revuelta, sí, ¿ya? Sí. Y también tampoco lo querían, por lo que estaba leyendo yo, porque, por ejemplo, él estaba casado con, bueno, que tendían a casar, ¿cierto?, a su hijo entre mismos familiares, ¿ya? Sí, estaba casado con una familiar, ¿ya? Y por otro lado tenía a su hermano, ¿ya?, que estaba casado también, pero este hermano fue ejecutado posteriormente por su padre, porque veíamos que Herodes, ¿cierto?, sí, no le importaba nada con guardar con tal de mantener su poder. Cualquier cosa que él viera que se estaba moviendo de la manera que a él no le gustaba, no le importaba y ejecutaba, ¿ya? Pero ahí hubieron unas cosas medias oscuras que trataron de inculpar, ¿cierto?, a este otro hermano que tenía por nombre Alejandro, ¿ya? Y él tenía a su esposa. La cosa es que Alejandro termina muerto, claro, ¿ya? Y Arquelao, ¿cierto?, tiempo después se enamora de esta mujer que era su cuñado. Pero este estaba casado. Y esta cuñada también estaba casada ya. Tenía su segundo marido. Ya, pero eso no le importó. Se separó de su actual esposa y ella se separó también, se divorció de su actual esposo y los dos, ¿cierto?, estuvieron juntos. Y esto no les pareció a los judíos. Entonces, aparte de su tiranía, sus relaciones también iban en contra de la ley mosaica. Entonces, por este lado, ellos buscaron de alguna forma, iban constantemente por así decirlo, a alegar, ¿cierto? Claro, claro, sí, por la tiranía y también porque no era digno, ¿ya? Y al final, ¿cierto?, los romanos le conceden el hecho de que lo saquen. Le quitan la posición, ¿ya? Ahora, otro punto en particular es que a partir del año 6 después de Cristo, Judea, ¿cierto? Bueno, es posteriormente, obviamente, a cuando estaba Arquelao. Este lugar pasa a ser netamente una provincia romana, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que los romanos sacan ya de este lugar el gobierno, ¿cierto? Lo cambian de Jerusalén a Cesarea. Y Cesarea está, ¿cierto?, a las costas del mar Mediterráneo, ¿ya? Y esto a los judíos en general no les pareció buena idea.
no les pareció para nada. Porque de partida ellos perdían sus derechos como nación, porque ya Roma estaba sobre ellos, estaba tomando control de muchas cosas que a ellos ya no les parecía. De hecho, más adelante vamos a ver que incluso ya se entrometieron en el tema del sumo sacerdocio. Claro. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces ya estaban tomando muchas atribuciones y ellos ya estaban perdiendo, los judíos estaban perdiendo sus derechos como nación y eran solamente ya pasando a ser como una mera provincia romana y ya como quitaron Arquelao, estaban a cargo, ¿cierto?, de un procurador romano, que en este caso era Poncio Pilato, que pasa después, ¿ya? Y esto para ellos fue un golpe muy abrumador. Claro. Porque de partida esa tierra, recordemos que había sido prometida por Dios, ¿cierto?, al pueblo escogido que era Israel. Pero ahora esa tierra, ¿cierto?, por la cual hayamos visto, ¿cierto?, en el libro de los jueces, o ¿cierto?, cómo se ha visto el pueblo de Israel queriendo llegar a esta tierra prometida. Veíamos, ¿cierto?, en Josué cómo se batallaba, y así una y otra vez, tanto luchando por ella, por conseguirla, porque ellos le creían a Dios, ¿cierto?, y querían esa tierra que Dios le iba a dar. Que después veíamos, ¿cierto?, en el tiempo de los 400 años de silencio, que también hubo una revolución de los macabeos también ahí, y habían luchado, había mucha lucha por tener, ¿cierto?, este lugar, pero ahora estaba en manos de los gentiles, estaba en manos de los romanos. Y obviamente hubieron levantamientos, pero todos fueron reprimidos por los romanos. Pero en todo este periodo, obviamente también había un remanente que estaba pegado a Dios, ¿ya?, y que obviamente se aferraron mucho más a esta esperanza mesiánica y anhelaban con muchas más ganas, ¿cierto?, que Dios enviara al Mesías. Ya, entonces todas estas cosas despertaban en el pueblo este anhelo, que llegara este día cuando iba a venir este Salvador. Ya, todas estas cosas, obviamente, este panorama oscuro como que tiende al hombre también a buscar más de Dios. Bueno, no a todos. Bueno, pero siempre hay un remanente que está con su corazón dispuesto a dejar que Dios llegue a sus vidas y que él sea el que haga y que mueva las cosas, no el hombre, como por ejemplo los revolucionarios, estos que, como bien decías tú, se les entregó una tierra, ¿verdad?, un pueblo y nación y todo el tema, y que la pierdan, ¿verdad?, y que la pierden no porque el ejército de allá era más grande, porque era más poderoso y todo, no, la pierden netamente por los mismos pecados de los gobernantes del mismo pueblo. Eso sí. Entonces, y después ellos quieren recuperar esta tierra con sus fuerzas, ya no buscan de Dios, sino que ellos quieren, es como que se aferran a la promesa de Dios, pero no ven a Dios, sino que se aferran a esa promesa. No, si Dios nos entregó esto y es de nosotros, y yo la reclamo, y yo lo decreto, y yo todo eso, que es mío, pero no ven la voluntad de Dios, porque Dios no le ha hablado ya hace 400 años, porque Dios permitió que estas tierras, ¿verdad?, fueran conquistadas por otros imperios, ¿verdad?, sino que ellos mismos toman armas, hacen revueltas y vienen y los masacran y después vuelve, aparece otro remanente, vuelve a hacer lo mismo y están constantemente queriendo retomar esa tierra que Dios le había entregado, pero que ya la habían perdido producto de el pecado de los líderes que estaban antiguamente a cargo de guiar y de dirigir al pueblo de Dios. Entonces, que no está muy alejado de la realidad todo esto. Mientras tú hablabas, yo hacía enlaces con lo que se vive actualmente casi en todas las naciones, ¿verdad? Hay muchas naciones y muchos pueblos que ya están completamente ya en una situación difícil, ¿ya? El tema de la pandemia, el tema de los gobiernos, cómo manejan los países, el tema de la crisis, ¿verdad? Se han levantado diferentes tipos de grupos, ¿verdad?
exigiendo, ¿verdad?, sus derechos. Entonces, pero hay un remanente, ¿verdad? Hay una porción, hay una parte que no se aparta de Dios, sino que le busca la voluntad de Dios dentro de toda esa situación y dentro de todo lo que está pasando, que usted no lo crea a lo mejor o no se ha dado cuenta, dentro de todo esto que está pasando, siguen viendo a Dios. Siguen viendo que es Dios el que está haciendo y viendo, ¿verdad? Y estamos viendo solamente el producto del pecado del hombre. O se podría decir, lo que produce el pecado. Y todo esto que vemos actualmente es producto del pecado. Y lo que veía la nación, y lo que estaba viviendo en este tiempo, ya en estos versículos donde estamos viendo, estamos viendo eso. Estamos viendo el producto del pecado, lo que la paga que tiene el pecado, ¿ya? Entonces vemos a esta nación sumergida dentro de muchas dificultades. Les quitaron el poder, ya no son naciones, sino que son un pequeño provincia o pueblo, ¿verdad? Están siendo gobernados por otra nación que no es su nación, y cada vez lo están achicando más. Pero los líderes que tenía esa nación, hasta esos líderes, ¿verdad?, ya perdieron, podemos decir, no si conocen la Escritura, pero perdieron el blanco que era el Mesías, que es Jesucristo. Entonces ellos estaban viviendo del conocimiento que ellos habían adquirido de la Escritura, pero no lo estaban cumpliendo al 100%, porque Jesús después les dice realmente a ellos quién eran ellos, o quiénes eran ellos, los que dirigían al pueblo, ¿ya? Asimilándolo a un árbol, ¿verdad? Veíamos eso, asimilándolo a sepulcros, ¿verdad? Entonces, veíamos que había llegado toda esta pudrición del pecado, había llegado a los líderes. Pero aunque los líderes estaban en una situación, se podría decir, más del mundo, de pecado, ya alejados de Dios, aunque ellos sí decían que por fuera eran puros, ¿verdad? Pero siempre hay un remanente, y ese remanente está pendiente de lo que está haciendo Dios en ese momento. Y ahí al principio vemos que cuando Jesús, ¿verdad?, es presentado, aparecen estos se podría decir los verdaderos líderes, no aquellos que se hacen llamar los eruditos de la Escritura, los que saben más de la Escritura. No, aquí hasta una profetisa, Ana, ¿verdad?, aparece ahí dentro de todo esto, de todo este proceso que está por vivir el pueblo de Dios, ¿ya? O que ya comenzó a vivir, porque ya desde el momento en que nace Jesús, desde el momento en que es circuncidado, ¿verdad?, ya se está viviendo la voluntad de Dios en su Hijo. Ya está y ya comenzó. Y ahora actualmente ya estamos a punto ya de ver todo este ministerio de Jesús en esta tierra, ya con esta situación difícil, que en la punta del iceberg no, porque después es peor. Vemos que después ya es mucho más se presenta más todo este tipo de maldad, incluso pasa a los cristianos, donde vemos que hacen circo con los cristianos. Entonces estamos viendo solamente una parte. Claro, estamos viendo ahora con esto vamos a ir entendiendo un poco más que el por qué después se gatillan las otras situaciones. Claro. O sea, como decías tú, estaba cierto, tomando el control un personaje tirano, ya, como Arquelao, fue depuesto por su tiranía y porque también vivía de manera que no correspondía, ¿cierto? Pero si bien los ojos estaban puestos sobre ellos, ¿cierto? En lo político que estaba totalmente, bueno, de las personas que están apartadas de Dios no podemos esperar algo bueno. No. ¿Cierto? No. Pero cada
obviamente, en ese pensamiento de los que, ¿cierto?, están apartados de Dios, de los gentiles no podemos esperar nada bueno. Así que por ese lado dijimos ya, de Arquelao no podemos esperar nada, de los hijos de Herodes no podemos esperar nada, Poncio Pilato no podemos esperar nada, ¿cierto? ¿Ya? Pero, como bien decía Pedro, o sea, si políticamente era un periodo sombrío, en lo religioso era peor. O sea, de aquellos que profesaban seguir a Dios, ¿ya? Ellos también estaban oprimiendo al pueblo, o sea, no bastaba con el yugo romano, sino que ellos también estaban poniendo pesadas cargas al pueblo, con una religión falsa, ¿ya? Apóstata, como decías tú, eran legalistas y aparte eran hipócritas, claro. ¿Ya? A la vista de los demás se mostraban intachables, pero Dios ya lo había descubierto, ¿cierto? Y más adelante vamos a ver a Jesús, ¿cierto?, describiéndolos totalmente, como sepulcros blanqueados, como bien decías tú, y también con esta representación de la higuera estéril, claro, como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y estas sectas, porque las hemos visto, ¿cierto?, al principio, claro, que eran estas sectas de los fariseos y los saduceos, no se llevaban para nada. Es que era terrible. Había una lucha por el poder, o sea, si veíamos, ¿cierto?, que había una lucha por el poder en los gentiles, ¿cierto?, en aquellos que estaban apartados de Dios, ni siquiera tendría que haberlo acá, pero sí lo hay, ¿ya? En aquellos que profesaban seguir a Dios. Los saduceos y los fariseos. Los fariseos, ¿cierto?, que eran los que dominaban en la sinagoga, y por otro lado los saduceos que controlaban el templo. Pero van a salir un poquito más adelante también en este tema. Es que lo podemos ver desde, no sé, pues desde Salomón, cuando estaban las 12 tribus unidas. Mientras Dios tenía el control de las vidas de ellos, esto andaba bien. Pero ¿qué pasaba si ya se alejaban de Dios? Pasó que se dividieron las tribus y empezaron a pelear entre ellas, una del norte, otra del sur, y así empezaron a haber rivalidades en un pueblo que era santo, o que es santo, ¿ya? Entonces, si vemos el ejemplo de ellos, ¿qué podemos esperar después, ahora en este momento? Más que, seguir nomás con lo mismo. Y las rivalidades eran terribles, porque se podían llegar a enfrentar ellos ahí, y sin acordarse de Dios. Se le olvidaba todo de Dios ahí en ese momento, ¿ya? Lo único que ellos querían eran recuperar sus tierras, recuperar su soberanía, y no les importaba, ¿verdad?, si tenían que pasar a llevar a sus propios hermanos, ¿verdad?, para poder lograr ese propósito que a la final era una decisión de hombre, porque hubiese sido una decisión de Dios. Dios pudo haberle entregado y haberle devuelto cuando él, bueno, en cualquier momento se lo pudo dar, pero no. Había otro plan de Dios, que ellos habían olvidado de ese plan de Dios, que era la venida del Mesías. Y como ellos no estaban preparados para recibir al Mesías, ¿verdad?, es que lo desconocen, es que no le conocen, es que no se dan cuenta, como tú decías, hubieron señales, ¿verdad?, y las señales eran la que vimos de los reyes, estos reyes magos, ¿verdad? Los magos, o que eran magos que no eran reyes, eran estos magos, ¿verdad?, donde vemos que hay señales, y ellos llegan hablándole, entran al pueblo preguntando, ¿verdad?, ¿dónde está, verdad?, el rey, el Mesías, ¿dónde está? Y ellos quedan así, pero ¿y estos de dónde salieron? ¿De qué rey me están hablando? O sea, el propio pueblo de Dios no se da cuenta de que el Mesías estaba entre ellos. No, e incluso recuerdas que cuando Herodes indaga más en ellos y después va a preguntarle al otro, ellos mismos sabían dónde estaba, ¿cierto? Pero no hicieron nada por ir. Porque no tenían interés. Porque ya el interés de ellos estaba más en lo político, más que en lo político y en el poder. Ya no estaban cerca de Dios. Hacía mucho rato que ya se habían alejado de Dios. Bueno, así vamos entendiendo un poco más, ¿cierto?, cómo se pintaba el panorama antes del ministerio, ¿cierto?, del inicio del ministerio terrenal de Jesús, y también el principio del ministerio de Juan. No estaba muy bueno.
No estaba muy bueno, no era color de rosa, no, Dios no esperó, como les decíamos delante, bueno, se vienen incorporando algunos hermanos, Dios no esperó que todo estuviera perfecto, que no hubiese ningún tipo de impedimento, no, sino que el panorama era bastante oscuro, y en este panorama oscuro fue cuando a Dios le plació, que era el momento oportuno para que su hijo ya empezara este ministerio. Bueno, como lo decíamos, Lucas, como todo buen historiador, ¿cierto?, entendía la importancia de poner en su relato histórico, obviamente, todo ordenado con su contexto. Es muy cronológico para todo. Sí. Entonces, al estar dándonos nombres, por ejemplo, acá dice en el verso 1 de este capítulo 3 de Lucas, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Nos tiene el primer nombre, Tiberio César. ¿Ya? Así nos permite ubicar de cierta forma, sí, aproximadamente, ya la fecha del inicio del ministerio de Juan, ¿ya? Y posteriormente la presentación de Jesús, ¿ya? Claro. Tiberio César, ¿ya?, sucede a Augusto César, que es el que estaba antes, ¿cierto? Sí. El 19 de agosto, ¿ya?, del año 14 después de Cristo. Entonces, el año 14 después de Cristo. Y acá el verso 1 nos dice el 15, en el año 15 del imperio de este Tiberio César. Entonces, a este 14 le sumamos, ¿cierto?, estos 15 y nos da 29. Entonces, el 29 después de Cristo aproximadamente fue cuando Juan inicia su ministerio. Bueno, algunos dicen que el 28, otros el 29, por eso decimos aproximadamente. Aproximadamente. El 27, güey. Ya. No sé, pero por ahí ya tenemos una idea, ¿ya?, tomando a este personaje de Tiberio César. Bueno, usted podría decir, ¿pero cuánto duró entonces el ministerio del Señor Jesús? Tomando el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, que justo estamos estudiando Juan. Justo se están predicando de Juan. Ya hemos visto, ¿cierto?, que se mencionan algunas fiestas de la Pascua. Claro. Ya, la primera que veíamos, ¿cierto?, era cuando él hizo la purificación del templo. Ya aparece ahí, ¿cierto? En Juan 2, que nos habla cuando él llega, ¿cierto? Y sucede ahí el episodio de Jesús echando afuera a la corrupción que había ahí. ¿Ya? Esa es una primera Pascua que aparece en Juan. La segunda aparece posteriormente, porque nos dice que el episodio de la multiplicación de los panes y los peces sucede cerca de la Pascua. Claro. Ese vendría siendo una segunda Pascua que Juan nos narra. ¿Ya? Y la tercera y final es cuando ya él entrega su vida en la cruz. Porque cuando él muere en la cruz, también fue en Pascua. Entonces son 3 Pascuas. ¿Ya? Ahora, ya hemos dicho que las Pascuas eran anuales. Anuales, claro. ¿Ya? Entonces, tomando esto en consideración, el ministerio del Señor Jesús abordó cerca de 3 años, más o menos. Más o menos, claro. No podemos decir fueron 3 años exactos, no podemos hacer eso con... ¿Por qué? Porque de hecho en el capítulo 5 de Juan se habla de otra fiesta, que era justo la que le tocó predicar a la pastora, pero no se sabe con certeza qué fiesta es. ¿Ya? Pero sí, Juan, cuando es Pascua, pone ahí, estaba cerca de la Pascua, entonces por eso se toman estos 3 versos que son en particular Juan 2, cuando nos habla de la purificación del templo, que estaba cerca de la Pascua, Juan 6:4, ya que la multiplicación de los panes y los peces, todo ese texto también era previo a una segunda Pascua, y Juan 19:14, que ya es cuando Jesús muere, ¿cierto?, en la cruz del Calvario, que es ahí donde se entrega en sacrificio este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, leyendo, ¿cierto?, estos primeros 2 versículos que le habíamos dicho, aparecen unos personajes, no solamente Tiberio César, ¿cierto?, sino que también nombrábamos, por ejemplo, a Herodes, tetrarca de Galilea, y habla también de su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite, y Licianías, tetrarca de Abilina. Bueno, aparecen más nombres. Ya habíamos dicho, ¿cierto?, que Lucas nos da con detalle todas las cosas. Aquí lo que está haciendo, nos está dando un cuadro panorámico de la división del reino que había pertenecido a Herodes el Grande, claro, que era su padre. ¿Ya? Estos eran hijos de Herodes el Grande. Herodes Antipas, Herodes Felipe y Arquelao.
eran hijos, ¿cierto?, de este Herodes el Grande, ¿ya? Y cuando, bueno, lo hemos dicho repetidamente, y no es molesto volver a decirlo, ¿cierto? Mientras más uno repite, también queda ahí más vivo en la retina, ¿cierto? Y cuando este Herodes muere, este reino fue dividido entre sus hijos, ¿cierto? Herodes Antipas, ¿ya?, que era el que estaba gobernando Perea y Galilea, donde estaba Nazaret, ¿cierto? Donde vivían ahí María y José, ¿ya? Él fue, bueno, si a lo mejor no se recuerda, él fue el que tomó por esposa a la que era esposa de su medio hermano, Herodes Felipe, ¿ya? Herodías, ¿ya? Por si no se recuerda. También está muy relacionado, obviamente, con la muerte de Juan, porque él fue el que lo mandó a ejecutar, Juan el Bautista, ¿ya? Y después participa, obviamente, en el juicio corrupto en contra de Jesús, ¿ya? Así que lo vamos a ver más adelante. Y aquí justo Lucas los nombra. ¿Por qué? ¿Por qué los nombra? Porque después los vamos a volver a encontrar con ellos. ¿Ya? Herodes Felipe, ¿cierto?, era otro hijo de Herodes el Grande, y este reinaba en Iturea y Traconite. Ya, este se dice que era como Herodes más tranquilo. No era como tan... Dentro de toda su maldad era el más tranquilo. En comparación con sus hermanos y también tomando en consideración a su padre. Y Arquelao ya lo habíamos visto, ¿cierto?, que era el que gobernaba Judea, que era inepto y brutal, y también fue depuesto, ya habíamos dicho, y fue reemplazado por un procurador romano que era Poncio Pilato. Pero en que estuviera Arquelao y Poncio Pilato no había mucha diferencia, porque Poncio Pilato también en los evangelios e incluso en fuentes extrabíblicas se describe como un personaje soberbio, arrogante, cínico, insensible y brutal. También indeciso y débil. Medios títulos que tenían. Sí. ¿Ya? Vamos a decir eso nomás. Eso nomás. ¿Ya? Así que no había mucha diferencia en que sacaran a Arquelao y pusieron acá pero este era obviamente gentil. ¿Ya? Un gentil, claro. ¿Ya? Poncio Pilato. Bueno, y acá también Lucas nos menciona la región de Abilina. También esta ciudad estaba al norte ahí de Damasco. ¿Ya? Siguiendo con la lectura, veíamos también que en el verso 12 nos aparecen los sumos sacerdotes. O sea, ya habíamos hablado de personajes en lo político, en lo secular, podríamos decir. Claro. Pero ahora ya vamos en lo religioso. ¿Ya? Y dice, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Claro. Ya. Vemos dos sumos sacerdotes. Usted podría decir, ¿por qué habían dos? En primer lugar, habíamos dicho, ¿cierto?, que los romanos ya habían entrado a tomar control, a tomar decisión en cosas que no tenían que haberlo hecho. Pero ellos, como tenían el poder, estaban sobre, ¿cierto?, ellos, sobre los judíos, se metieron aquí ya en el tema del sumo sacerdocio. ¿Ya? Entonces, un punto que tenemos que considerar es que, si bien el sumo sacerdocio era un puesto vitalicio, ¿ya? Y eso estaba estipulado en Números 35-25, donde se dice en la ley mosaica que los sumos sacerdotes estaban de por vida, servían de por vida. Sí, hasta su muerte. Claro, hasta su muerte. Pero este ya no era el caso. Porque aquí ya había metido mano Roma. Y Roma aquí ya manejaba todo de acuerdo a sus intereses. ¿Ya? Entonces, Anás era un sumo sacerdote que había estado antes que Caifás. ¿Ya? Pero como los judíos obviamente sabían que el sumo sacerdocio era de por vida, tomaban a Anás como alguien que era legítimo, y Caifás también lo respetaban, pero ellos no les parecía mucho. Era el segundo al mando, se puede decir. Claro, Caifás bueno, Anás era el suegro de Caifás. También tenemos que tenerlo ahí en consideración. ¿Ya? Y eran corruptos. Las palomas llegaban corruptos. Eran, bueno, estos líderes no eran líderes espirituales como para seguirlo. Eran ellos todos desviados al poder político. Eran interesados en el poder político estos claro, líderes. Ahora, estos eran saduceos, los dos. Los sumos sacerdotes, eran saduceos, y eran, como dice Pedro, eran carentes de espiritualidad. ¿Ya? Claro. Ellos negaban lo sobrenatural. ¿Ya? Y como decía Pedro, no se podía esperar nada bueno de ellos. Se debiera, porque hablaban de Dios. Claro. Pero no nos dejemos engañar. No, claro, porque ellos eran bien corruptos, como les decía, no. Por algo Lucas los nombra acá. Por eso claro, ya, por algo los nombra Lucas. Ya,
en conjunto con estos otros personajes. Por eso es que Lucas hace esta introducción con estos nombres antes de nombrar que, cierto, que ya le vino palabra de Dios a Juan. No están ahí porque sí, sino que ahí ya con esos puros nombres, Lucas nos está diciendo hartas cosas. ¿Ya? Ya. En primer lugar, como decíamos, no podemos esperar nada bueno de estos dos, Anás y Caifás. ¿Ya? Aunque Anás, cierto, era el sumo sacerdote anterior, Caifás era el actual. Pero como les decíamos, los romanos le habían puesto al segundo, pero el otro era considerado, cierto, por los judíos como el válido, podríamos decir. Ellos tenían una línea parentesca, ¿verdad? Anás con Caifás era el suegro. Sí, lo dije, era el suegro. Ya. Anás, cierto, se describe a este hombre como un hombre orgulloso, ambicioso y codicioso. ¿Qué se puede esperar de una persona así? Que sea ambiciosa, codiciosa y orgullosa. Ya habíamos hablado, cierto, de que ellos eran sumos sacerdotes. Tenían control del templo, ¿cierto? Y gran parte de la venta que se hacía en los templos iba para ellos. Por gran porcentaje iba para ellos. ¿Ya? Por ejemplo, el tema de los animales. Ahí había un negocio redondo con el tema de los animales. Porque para el sacrificio tenía que ser un animal perfecto, sin ningún tipo de imperfección, ¿cierto? Y esta tenía que ser, podríamos decirlo, aceptado por ellos. Ellos daban el visto bueno si sí o no. Este era más coludido que la colusión de los pollos. Todo pasaba por ellos, si ellos veían si estaba bien o estaba mal. Todo dependía de... La otra vez estábamos viendo, ¿cierto? Cuando nos tocó el episodio de la purificación del templo, veíamos que a lo mejor ya queriendo verle el punto bueno, que a lo mejor era para que los peregrinos no vinieran trayendo sus animales, ¿cierto? Ellos ya lo tenían preparado, listo para la venta. Estos estaban aprobados, certificados, esto iban a ser aceptados, así que ahí no iban a tener ningún problema con comprar animales ahí a ellos mismos. Porque de estar pasando un lugar donde lo revisen, que después no ¿para qué? Si aquí lo tenemos nosotros. Claro, no se preocupen. Baratísimo. Vengan acá. No, ahí no, eso no. Baratísimo no, sino que cobraban grandes cantidades por... Claro, sí, era como lógico, sí. Eran precios exorbitantes. Claro. ¿Ya? Entonces, hay gran parte de ese porcentaje iba a los bolsillos de acá de estos personajes. Claro, de estos personajes que están detrás de todo este negocio. Claro, y el otro punto que también veíamos, ¿cierto? Que Jesús cuando fue al templo echó a estos vendedores de animales y también a los cambistas. A los cambistas, sí. Claro, el otro punto de negocio era el tema de los cambistas, los que hacían cambio de dinero, ¿cierto? Porque la única moneda acepta no era la moneda extranjera, sino que tenía que ser judía. Judía, claro. Entonces ellos también ahí cobraban impuestos por eso. Cobraban harto, entonces también ahí se recortaban su tajadita. Claro. De hecho, se dice que el negocio que se hacía allá afuera en los patios del templo era conocido como el bazar de Anás. Bueno, el bazar de Anás. Tenían el monopolio de toda la... Era dueño de todo. Claro, entonces ahí podemos ver más o menos para dónde va la cosa. No eran de trigo muy limpios. Tendrían que serlo, porque eran personajes que profesaban de Dios. Claro, pero aquí, bueno, Jesús después los deja ahí totalmente descubiertos. ¿Qué? Era un secreto a voces. Y de hecho, por eso odiaban a Jesús, porque Jesús como que les cantaba las cosas como eran, o sea, sus verdades. Claro, que Jesús 2 veces se nos narra, ¿cierto?, que trastorna, ¿cierto?, sus negocios comerciales en el templo. Claro, era un agitador de... ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Claro. Al principio del ministerio terrenal de Jesús y también prácticamente al final, son 2 ocasiones que se nos habla en las escrituras que Jesús fue ahí a trastornar sus operaciones comerciales y su negocio. Sus patrañas que tenían ahí. Bueno, ahí vemos que estos hombres eran corruptos, eran ambiciosos, ¿cierto? Eran codiciosos. No tendrían que haber sido así. No como se esperaba eso de los paganos, ¿cierto? Pero no de alguien de aquellos que eran parte del pueblo de Dios, por así decirlo. Pero vemos que estos hombres sí eran así y aparte tenían mucho control también sobre el pueblo de Israel.
Y como tenían control, y ellos hacían lo que querían, corrompieron, obviamente, la autoridad que le había sido ordenada por Dios. Estaba todo corrupto. ¿Ya? Todo corrupto. Y obviamente, un claro ejemplo de la corrupción que ellos tenían, nos podemos recordar ese episodio cuando el juicio falso que levantaron en contra de Jesús. ¿Ya? Ahí vemos que de todas formas lo querían acusar. Y de hecho antes ya de arrestarlo, ¿cierto? En el huerto, ya estaban planeando cómo sacarlo de escena, sin que Jesús hubiese hecho nada malo, digno de lo que ellos lo acusaban, ¿cierto? Después de la resurrección de Lázaro es cuando más ya la enardecía, porque obviamente los saduceos no creían en la resurrección. Y que Jesús haya levantado a Lázaro de los muertos, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando le toque predicar a nuestro hermano Daniel, que a él le toca, ¿cierto?, predicar de la resurrección de Lázaro. Está diciendo spoiler ahí. Sí, así que no voy a hablar más de... Que el otro día ya me metí en Juan 11. Voy a seguir. Ya. Paremos ahí. Entonces vemos ahí que estos hombres no eran de trigo muy limpio, eran totalmente falsos. Yo creo que no eran ni trigo, pero sí sé. No, ya. Pero como les decíamos, ¿por qué Lucas nos habla de estos personajes? Bueno, yo creo que ya usted lo entendió. ¿Cierto? No es porque sí que Lucas nos diga en este capítulo 3, diga que estaba en el año 15 del imperio de Tiberio César, que estaba de gobernador Poncio Pilato, que veíamos, ¿cierto?, que era un hombre, no era bueno, era malo, ¿ya? Pero por otro lado nos habla de Herodes, tetrarca de Galilea, que era Herodes Antipas, que habíamos dicho que tuvo que ver con la muerte de Juan, ¿cierto? De la misma escuela. Y también tomó por esposa a la esposa de su medio hermano, ¿ya? De su hermano Felipe, que aparece aquí. Y también, bueno, y no habla también en el 2 de los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Ahora entendemos por qué los nombres. Porque claro, junta los sacerdotes con los nombres de esta gente. Los junta. Claro. O sea, hace una separación. Primero, personajes que, cierto, que eran obviamente de los cuales no podemos esperar nada porque estaban apartados de ellos, claro, pero también nombra personajes que estaban dentro de lo religioso y los pone todos ahí mismo. Claro. Era lo mismo, por así decirlo. Ya, entonces, para que pudiéramos entender ya que en este mundo de estos 7 hombres que acabamos de nombrar, acá en Lucas, ¿cierto? En este mundo oscuro, ya. Fue en este mundo en particular donde el ministerio de Juan y Jesús iba a comenzar. Fue en este periodo sombrío cuando se iba a empezar a predicar la palabra, ¿cierto? Por medio de Juan. ¿Ya? 4 de ellos, ¿cierto? Pilato, Herodes Antipas, Anás y Caifás iban a jugar obviamente roles muy importantes en el drama de la vida, ¿cierto? El ministerio y la muerte de Jesús. Por eso es que aquí aparecen y después nos vamos a volver a encontrar con ellos. Y todos ellos, juntándolo en una bolsa, debo decirlo así de esa forma, simbolizaban, ¿cierto?, la oscuridad moral y espiritual en la cual en este entonces se encontraba sumergido, ya, oscuridad en medio de la cual la luz verdadera, la luz, ¿cierto?, del mundo iba a venir a disipar estas tinieblas que no iban a poder contra él. ¿Cierto? Era un mundo oscuro, lo hemos dicho. Y este mundo oscuro fue el que Dios escogió para llamar a la nación, como decías tú, una nación a la cual se le había dado una promesa, una nación a la cual se le había prometido una tierra. Pero por causa de su rebelión, Dios estaba tratando con ellos. Pero también teniendo misericordia. Claro. Porque iba a enviar, ¿cierto? Envió a su hijo, ¿cierto?, a nacer en este mundo y ya obviamente ya iba a iniciar el proceso por el cual él había venido, que era venido a salvar, a llamar a la nación al arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos los hombres vengan al arrepentimiento, ¿cierto? Y se necesitaba, obviamente, si estuvimos viendo cada uno de estos personajes así, que no podemos esperar nada bueno de ellos, se necesitaba un profeta de hierro para poder predicar el mensaje. Y ahí, bueno, vamos a ver más adelante a este Juan, que no se andaba con titubeos. Se necesitaba que fuese así. Amén. Como bien dice Juan aquí en el capítulo 1, el versículo
podríamos decir desde el 9, donde dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conoció. ¿Yeah? Dice el 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces vemos aquí en Juan ya plasmado lo que iba a pasar, o con lo que se iba, o lo estaba diciendo con lo que se iba a encontrar Jesús, o este Mesías iba a venir a una tierra donde iba a estar sumida en las tinieblas, donde su propio pueblo, ¿verdad? Y él viene a su pueblo y no encuentra a su pueblo. Lo que encuentra es otra cosa, muy diferente. Pero había un remanente, como lo hemos dicho. Pero él vino, ¿verdad?, a los enfermos, vino a los desechados, vino a los cargados, vino a los enfermos, vino a aquellos que nadie daba un peso por ellos. Y ellos le recibieron. Y ellos creyeron en él. No así a los propios líderes de su pueblo que les rechazaron. Aquellos que estaban más preocupados de un poder político que de hacer cumplir o cumplir con lo que Dios le estipulaba por ejemplo, a estos sacerdotes que vemos que eran unos codiciosos y que lo que le importaba era el dinero, una posición política, la avaricia, y no guiar el pueblo hacia Dios. Así que, bueno, el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, también a nosotros, o sea, no hacer tropiezo, porque nosotros tenemos que identificarnos con estos personajes que están acá y que son terribles, porque nosotros no podemos decir que no somos ellos, o sea, nosotros cometemos errores y debemos identificarnos con ellos. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hacer un trabajo en nuestras vidas. Claro. Dios es el que hace el trabajo perfecto en nuestras vidas. Nosotros necesitamos a Dios porque nosotros cometemos pecado todos los días. Y el pecado no es algo que solamente yo pueda hacer con mis manos, matar, ¿verdad? O golpear a alguien. Yo puedo hacerlo con mi boca, con mis pensamientos. Puedo herir a una persona solamente con hablarle mal. ¿Ya? Yo puedo herir a una persona. No necesito un arma en mi mano. Puedo pensar también en querer, en desearle mal a mi hermano, y ahí estoy matando, dice la Escritura. Entonces necesitamos a Dios, porque Él es el único que nos puede sacar de toda esta tiniebla de este mundo, puede ayudarnos mediante su Espíritu Santo a que nuestra vida vaya siendo una vida que quiere Dios que seamos, o sea, conforme a la voluntad de Él, que seamos sus siervos, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en esta tierra, pero no somos de acá, dice la Escritura, no somos de acá. Entonces, como no somos de acá, Dios viene a buscarnos, viene a rescatarnos, ¿verdad?, de este lugar donde estamos, porque nuestra ciudadanía, ¿verdad?, no es de acá, sino que es del cielo. Es estar con Él, somos de Él, y para Él somos hechura de Él. Entonces Él, como Dios, ¿verdad?, en su amor infinito, en su amor que el hombre no comprende, ¿verdad?, porque este Dios, ¿verdad?, viene y es pobre, viene y nace en un pesebre, viene y va a los enfermos, va a juntarse con la gente que es malvada, que engaña, ¿verdad?, como eran los cambistas, ¿verdad?, y toda esta gente. Entonces no entiende, ¿verdad?, pero Dios vino a ellos, y ahí nos está demostrando que nosotros tenemos una puerta abierta, porque si Él
vino y se acercó y fue a la casa de aquellos hombres que eran mal vistos, ¿verdad? Y eran pecadores, y comió con ellos, ¿verdad? Ellos la recibieron y creyeron en él y fueron salvos. Pero yo pensaba y decía, claro, hemos hablado, ¿cierto?, acá en Lucas, de varios hombres que tenían poder, tenían autoridad, tenían abundancia material, por así decirlo. Tenían el poder político, la abundancia económica. Quizás tenían un estatus, podían tener las mejores ropas, podían tener lo mejor de lo mejor. Pero dice en el verso 2, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Hablamos de 7 hombres que lo podrían haber tenido todo en este mundo. ¿Ya? Pero la palabra de Dios, ¿a quién vino? A uno que estaba en el desierto. A uno de todos estos 7 que acabamos de hablar. Un remanente. Dispuesto. Y que obviamente Dios obra de una manera que el hombre no puede entender. Es que la sabiduría de Dios el hombre no la va a entender. Eso es. Querer yo pegarme cabezazo tratando de entender a Dios o entender la sabiduría de Dios es imposible. Yo no puedo, yo tengo que someterme a Él, ¿verdad? Y Él me va a ir mostrando, ¿verdad?, lo que Él va a ir haciendo, lo que Él va haciendo en mi vida y en la vida de los demás. Y ahí es donde mi fe aumenta y crece, porque Dios va haciendo un trato conmigo especial, un trato personal conmigo, contigo igual. Entonces, de repente podemos estar hablando y no vamos a ser nosotros los que estamos hablando, porque va a ser Dios el que habla. Y ahí vemos a Dios, que es el que hace todas las cosas en nuestra vida, desde poder respirar, porque tampoco nos pertenece la vida. Nada, no sabemos ni siquiera, pero los creemos los grandes sabios, los creemos los grandes, no, que conocemos las estrellas, que fuimos a la luna, que conocemos esto y el cuerpo humano, la máquina, me acordé de la máquina perfecta del cuerpo humano que fue producto de la evolución, ¿verdad? Oye, hacer 2 dedos de frente y ver que el cuerpo humano es tan todavía incomprendible para muchos estudiosos, ¿verdad? Todavía no logran comprender bien la concepción, o sea, el que hizo este cuerpo humano, que como no le encuentran, ¿verdad?, no saben explicar, dicen, no, es que la evolución fue corta. ¿Para qué los vamos a dar vuelta en la cabeza diciendo que hay un ser, de verdad, supremo, ¿verdad? Hay alguien perfecto que tuvo que haber creado esta máquina perfecta, que es el cuerpo humano, cómo funciona, me refiero, cómo hace las conexiones, ¿verdad?, con todos todas las partes del cuerpo, perfectamente, y en una velocidad increíble, que dicen, no voy a decir que hay un Dios que hizo esto. No, nosotros, producto de la evolución, ¿verdad?, tenemos todo esto que vemos aquí. Pero nosotros que conocemos y que sabemos de Dios y que Dios nos ha dado esa sabiduría y ese entendimiento, sabemos que el único que nos pudo haber creado fue Él, Dios. Está la perfección, está nuestro cuerpo humano, creado, ¿verdad?, por Él. No pudo haber sido otro, no pudo haber sido la evolución, no pudo haber sido que una casualidad, que otros dicen que es una casualidad, es algo que se produce una vez y no se vuelve a repetir más, pero ellos creen que somos así, porque niegan a Dios, y lo niegan viéndolo y teniendo las pruebas al frente, ¿verdad? Lo mismo pasaba en esta época con estos líderes religiosos, viendo, ¿verdad?, a Jesús, viendo, ¿verdad?, a este hombre que era Dios, 100% Dios y 100% hombre, haciendo milagros, resucitando muertos, multiplicando
el pan, sanando enfermos, dándole vista a los ciegos, haciendo caminar a los cojos, ¿verdad? Levantando paralíticos. Entonces, vemos que Dios se puede manifestar de muchas formas al hombre, pero el hombre siempre va a pedir más. Recuérdate que ellos mismos después pedían, ¿no es cierto?, señales. Entonces, no importa todas las señales, o sea, o todos los milagros que puedan, no van a creer, no lo van a lograr ver, porque solamente esto es cuando uno viene a Dios con esa humildad, y ahí es cuando entra también a este plan de rescate el cristiano, porque que empieza a orar por aquellos que a lo mejor están duros de corazón, a lo mejor que necesitan de Dios, para que Dios toque sus vidas y puedan ver que no hay otro Dios, no hay otra cosa, sino que solamente Él, el único creador, el único Dios, el único Salvador, y que no hay otro camino más que Jesucristo. Así que a dar gracias a Dios, porque tenemos esta palabra maravillosa que nos deja Dios, deja su palabra, para que nosotros podamos también esta palabra tiene que removernos un poco, ¿no es cierto?, de nuestra silla, de nuestros pensamientos que de repente tenemos, de ver que Dios es el que tiene el control sobre todas estas cosas, ¿ya? Esto estaba todo planeado por Dios, esto debía pasar en este tiempo de dificultades, de este tiempo negro en su pueblo, para que Él se manifestara en el tiempo y la hora que Él había decidido. Así que le damos gracias al Señor, gracias a cada uno de nuestros hermanos que están conectados ahora, que nos están viendo, y por aquellos hermanos que también nos van a ver, van a pasar por este video. El Señor también los ayude y les bendiga. De lo poco que nosotros sabemos y conocemos es lo que nosotros compartimos con ustedes, ¿ya? Así que le damos gracias también al Señor por eso, por el conocimiento y por la sabiduría que nos entrega, ya que Él es el que habla, no nosotros. Él es el que instruye, no nosotros, porque la gloria es para Él. Amén. Oramos si tenemos alguna oración por acá. No tenemos ninguna petición de oración, así que ¿por qué no? Le doy la oportunidad para que Amén. Ore por él. Padre amado, te damos gracias por este momento en el cual nos has permitido, Señor, estudiar un poco más tu palabra, el contexto, Señor, que rondaba a los ministerios, Señor, el inicio de los ministerios, Señor, tanto de Juan como de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Dios mío, porque Amén. Muchas veces podemos ver nombres ahí, pero ya ahora tenemos a mano, Señor, a nuestro favor, estas redes, Señor, para poder ahí complementar los estudios, para poder buscar, Señor, ahí y poder comprender que no era un periodo, Señor, perfecto como muchos de nosotros, Señor, pensamos, o que quizá que esos nombres estaban ahí porque sí, sino que nos mostraban, Dios mío, de que era un periodo sombrío, no solamente en lo secular, Señor, en lo político, sino que también en lo religioso, Señor, en lo espiritual. Estaba totalmente distorsionado todo, Dios mío. Pero fue ahí, en ese momento oportuno, cuando tú quisiste que se iniciase todo esto. Fue ese momento oportuno, Dios, cuando tú quisiste que se empezase, Señor, a predicar de esta manera tan especial. Y muchas veces no podemos comprender las cosas, pero tus pensamientos, Señor, son más grandes que nuestros pensamientos. Amén. Tú eres aquel que ve todas las cosas de la perspectiva perfecta, Señor. Y ese era el momento perfecto. El momento perfecto cuando había corrupción, pero tú, Señor, teniendo misericordia también, en medio de esa corrupción, tú enviaste a tu Hijo para que también ellos tuviesen la oportunidad de arrepentirse, Dios,
y esa igual como lo haces también en este entonces. El mundo, Señor, lleno de todas sus cosas, luchas con el poder y todas esas cosas, Dios, que no están muy ajenas a lo que sucedía en ese contexto. Hoy estamos iguales, Señor. Pero tú dijiste que siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente, Dios, que te busque. Te ruego, Dios, por tu pueblo, para que te siga buscando en medio de todo tiempo, para que vea lo que vean nuestros ojos, Señor, cómo el mundo se va decayendo, cómo la corrupción, Señor, está al parecer reinando, como, Señor, todas las cosas que son malas, pareciese que están teniendo, como que están resultando bien, pero tú eres el que ve todas las cosas, Señor. Y si hoy están con vida, si hoy estamos con vida, solamente por tu misericordia, y es porque tú quieres, Dios, que se arrepientan. Y por eso te rogamos, Señor, que tu palabra corra, siga corriendo y sea glorificada, Señor, en todo rincón del mundo, sin ningún tipo de impedimento, Señor, sin hacer ningún tipo de distinción, sino que todos, Señor, todos puedan oír este mensaje de salvación, estas buenas noticias que son por medio de Jesucristo, Dios. Y le damos gracias por permitirnos a nosotros compartir hoy esta porción de la Escritura, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que nos acompañaron a través de redes sociales. Te ruego que nos ayudes a todos a poder nutrirnos de tu palabra cada día, a poder, Señor, sumergirnos en ella, porque es tu palabra, Señor, que hace tanto bien a nuestras vidas y que nos muestra que todo lo que ocurrió antes para nuestra enseñanza es, Señor, el mismo Dios que estuvo antes, el mismo que tenemos hoy. Amén. Tú eres un Dios verdadero, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios sabio también, porque tú sabes por qué permites las cosas y porque el porqué de todo tú lo tienes en tus manos, Dios. Tú eres soberano, tú eres todopoderoso. Amén. Así que ayúdanos, Señor, a poder seguir firmes y adelante y como decía la pastora un tiempo atrás, a no retroceder. Amén. Ayúdanos, Dios mío. Sí, bendiga a todos mis hermanos y gracias, Señor. Bendígalo a todos en las situaciones que puedan estar viviendo. Usted las conoce mejor que nadie. Ayúdanos, Dios mío, y si hay alguno que está cansado, renuévale las fuerzas. Y que la confianza esté plena y segura, Señor, en ti. Amén. Te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén.